las interrelaciones metabólicas. En primer lugar, el metabolismo se refiere a todos los procesos químicos o físicos del cuerpo que se relacionan con la energía. Unos necesitan energía para realizarse, mientras que otros la transforman para ser usada por nuestro cuerpo. Entre estos se encuentra la degradación de los alimentos y de los nutrientes que consumimos en nuestra dieta, y de los cuales hablaremos a continuación. Para lograr obtener la energía que usamos en el día a día, necesitamos nutrientes como los glúcidos, los lípidos y las proteínas, los cuales tienen ese orden de uso energético respectivamente. Estos tienen metabolismos que pueden funcionar por separado o juntos a través de relaciones entre ellos. Revisaremos las enzimas que participan en cada uno de estos procesos y cómo, además, estos pueden ser inhibidos o activados por la acción de reguladores, como por ejemplo las hormonas. Finalmente, explicaremos qué ocurre en los principales tejidos del cuerpo que logran usar algunos de los productos generados por los procesos anteriores, entre los que se encuentra el hígado, los músculos y el tejido adiposo. En primer lugar, comenzaremos con el metabolismo de los glúcidos, cuyo primer proceso corresponde a la glicólisis. En su primera fase comienza con la formación de la glucosa 6-fosfato por acción de la hexoquinasa, la cual usa una molécula de ATP para la fosforilación de la glucosa. Posteriormente, la glucosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato, la cual es fosforilada nuevamente por la fosfofructoquinasa 1, y como resultado se obtiene una molécula de fructosa 1,6-bifosfato. La enzima fosfofructoquinasa 2, por su parte, cataliza la formación de fructosa 2,6-bifosfato. Sin embargo, esta participa en otros procesos de regulación. Para la formación de piruvato de la fructosa 1,6-bifosfato se rompe dando origen a dos moléculas, el glicaldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona-fosfato. Sin embargo, solamente el glicaldehído 3-fosfato puede ser degradado en las siguientes fases. Por lo tanto, la dihidroxicetona-fosfato se convierte en glicaldehído 3-fosfato. Como resultado de esta primera fase, a partir de una molécula de 6 carbonos como la glucosa, se obtienen dos moléculas de 3 carbonos con un gasto de 2 ATP. La fase de beneficios, por su parte, continúa con la oxidación de la glicaldehído 3-fosfato para la formación de 2 NADH. Posteriormente, cada molécula de 1,3-bifosfolisirato transfiere un grupo fosforilo al ADP, formando dos moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. El compuesto resultante sufre una reacomodación en su estructura y vuelve a ser desfosforilado para formar dos moléculas más de ATP, obteniendo como resultado final de esta segunda fase 4 moléculas de ATP, 2 NADH y 2 piruvato. Sin embargo, debido a que en la fase de inversión se utilizaron 2 moléculas de ATP, la cantidad neta de ATP en el proceso de glucólisis es de 2 ATP. Para que el piruvato sea capaz de entrar al ciclo de Krebs, este debe unirse a la coenzima A, formando acetil-CoA y liberando una molécula de CO2. De esta forma será posible su oxidación completa. Sin embargo, no solamente la glucosa se puede incorporar a este proceso, sino que en el caso de la menosa, este se convierte a fructosa 6-fosfato, lo que le permite ingresar al proceso. La fructosa en la mayoría de los tejidos es transformada directamente en fructosa 6-fosfato, mientras que en el hígado la fructoquinasa la transforma en fructosa 1-fosfato y luego a partir de esta se forma el glicaldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona 3-fosfato. Esta última debe ser transformada a glicaldehído 3-fosfato para poder ser parte de este proceso. Y por último, la entrada de la galactosa por medio de numerosas enzimas se transforma en glucosa 6-fosfato y glucosa 1-fosfato. Esta última también debe someterse a otro proceso enzimático para transformarse en glucosa 6-fosfato y de esta forma participar en el ciclo. La regulación enzimática de estas tres enzimas que participan en el proceso de la glicólisis es, en primer lugar, la hexoquinasa, la cual corresponde a una enzima alostérica, inhibida alostéricamente por su producto, la glucosa 6-fosfato, a través de una retroalimentación negativa. Es activada por fosfato mediante una regulación por fosforilación o modificación covalente, debido a que hay un alto nivel de fosfato y por ende un bajo nivel de ATP. La fosfofructoquinasa 1 es una enzima alostérica también, activada por AMP y fructosa 2,6-bifosfato, que ambos van a disminuir el grado de cooperatividad de la enzima, aunque si bien esta última no es un intermediario de la glucólisis, esta se forma para aumentar la afinidad de la enzima por su sustrato y reduce la afinidad por sus inhibidores alostéricos. Es inhibida por el ATP, que se une al sitio alostérico de la enzima, disminuyendo su afinidad por la fructosa 6-fosfato, mientras que el descenso de pH se produce por la acumulación en el espacio intermembrana. La célula detecta esta variación de la acidez como una señal de la formación de ATP, lo cual promueve la detención de los procesos catalizados por esta enzima. En cuanto a la piruvatoquinasa, es activada por fructosa 1,6-bifosfato
y inhibida por el ATP, el cual es un producto que actúa para inhibir la producción de piruvato, y la alanina, por su parte, la cual es generada al utilizar aminoácidos como fuente de energía, por lo tanto actúa deteniendo a la enzima. El ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxidan la porción acetil del acetil-CoA. Este ciclo es una vía común para la oxidación final de glúcidos, lípidos y proteínas, y que casi todos estos se metabolizan en acetil-CoA o sus intermediarios. Este ciclo comienza con la relación entre la porción acetilo del acetil-CoA y el oxaloacetato de 4 carbonos para formar ácidos tricarboxílicos de 6 carbonos, el citrato. En las reacciones siguientes se liberan 2 moléculas de CO2 y se genera oxaloacetato. Este último tiene un gran poder oxidativo, ya que en pequeñas concentraciones son capaces de oxidar el acetil-CoA en grandes cantidades. El ciclo de Krebs proporciona sustratos para la fosforilación oxidativa y cuenta con múltiples intermediarios, lo cual es de suma importancia porque permite la incorporación de productos desde otras vías para la formación del ATP. La regulación de este ciclo se da por el flujo de metabolitos que va a ser regulado por 3 factores principalmente. Por una parte, la unión alostérica del ATP, la retroalimentación negativa tanto del ATP, que es un producto de la vía e indicador energético de la célula, como del NADH, el que actúa como un inhibidor competitivo de las enzimas que usan NAD como segundo sustrato cuando el poder reductor de la célula es elevado. Estos van a actuar sobre las siguientes enzimas del proceso del ciclo de Krebs. Y por último, la disponibilidad de sustrato, que también va a actuar como un regulador enzimático. La vía de las pentosas fosfato es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa. No lleva a la formación de ATP, pero tiene 2 funciones importantes. En primer lugar, la formación de NADPH, el cual es un dador de electrones que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Igualmente mantiene reducido el glutatión para la actividad antioxidante, y 2, la síntesis de ribosa o pentosa fosfato para la formación de nucleótidos, ácido nucleico y coenzimas. Por lo tanto, también produce intermediarios de la vía glucolítica. Esta vía se constituye de 2 fases principalmente. En primer lugar, la fase oxidativa, que comienza con la glucosa 6-fosfato hasta llegar a la ribulosa 5-fosfato. Se producen 2 reacciones que además generan CO2 y NADPH. Y por otra parte, la fase de interconversión de azúcares. Es una fase no oxidativa que sucede en 2 etapas. Primero ocurren reacciones de isomerización y epimerización, que está regulada por la disponibilidad de sustrato, o sea, la ribulosa 5-fosfato, que dependiendo de la reacción puede producir ribosa 5-fosfato, la cual, si se requiere, puede llegar a participar en la síntesis de nucleótidos o factores enzimáticos. En la segunda etapa ocurren reacciones de transaldolización y transcetolización, que formarán fructosa 6-fosfato y glicaldehído 3-fosfato, lo cual, según las necesidades del organismo, pueden incorporarse las vías glucolíticas o gluconeogénicas. Por lo tanto, en esta fase se sintetizan pentosas a partir de hexosas. La ruta de las pentosas fosfato está controlada a nivel de su primera reacción por el nivel de NADP. En general, el flujo de glucosa 6-fosfato por esta vía depende de las necesidades celulares de NADPH, el cual determina si la ribosa 5-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato o en glicaldehído 3-fosfato para reiniciar la vía. También depende de la ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos y de ATP, siempre que las anteriores necesidades sean moderadas. Isoenzima. Catalizan la misma reacción, pero con distintos parámetros cinéticos. La primera es la exoquinasa. Es una enzima alostérica presente en todos los tejidos, es regulada, fosforila varios tipos, teniendo una alta afinidad. También es dependiente de las concentraciones relativas de glucosa en el exterior de la célula y glucosa 6-fosfato al interior. La otra es la glucoquinasa. No es una enzima alostérica y posee una fosforilación específica. Se localiza en el hígado y el páncreas. No está regulada y posee una baja afinidad. Por lo tanto, si la concentración de glucosa es alta, esta seguiría fosforilando y podría ser utilizada para la síntesis de glucógeno y no ser inhibida por la glucosa 6-fosfato. Estas características permiten a la glucosa esté disponible a los demás tejidos y no solo a los primeros a los que llega, produciendo así que el hígado se quede con el sustrato sobrante y no con el inicial.
Glucogenogénesis. Se produce cuando la glucosa circulante excede la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos energéticos, y ya que el cuerpo no la elimina, conserva su energía química, ya sea sintetizando glucógeno o convirtiendo la glucosa en lípido. Es un proceso anabólico que conduce a la formación de glucógeno, siendo los principales tejidos de almacén el hígado y el músculo. Por ende, las células hepáticas y musculares pueden convertir la glucosa en glucógeno por medio de la glucogenogénesis, donde la enzima principal es la glucogenosintetasa. La explicación de la ruta sería que la glucosa 6-fosfato, por medio de la fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 1-fosfato, la cual mediante la UDP-glucosa pirofosforilasa, que utiliza como cofactor el UTP, se convierte en UDP-glucosa, que se transforma en glucógeno por medio de la glucógeno sintetasa. Esta ruta está regulada por hormonas hipoglicemiantes, como la insulina, la cual es secretada por las células beta del páncreas y actúa en el hígado, la que disminuye la glucosa en la sangre y activa la glucogénesis. Glucogenólisis. Se produce cuando la sangre necesita glucosa debido a una disminución drástica del azúcar sanguíneo. El hígado hidroliza la porción necesaria de su reserva de glucógeno y después pone en circulación la glucosa. Es un proceso catabólico que ocurre en el citosol de los tejidos de almacén de glucógeno, o sea, el hígado y el músculo, clave para mantener los niveles de glucosa en estados de ayuno o de ejercicio prolongado, y es regulado por la hormona hiperglicemiante, las cuales activan la glucogenólisis y por lo tanto aumentan la glucosa en sangre, tal como el glucagón, el cual es secretado por las células del páncreas y actúa en el hígado o la médula adrenal, que secreta cortisol, hormona del crecimiento, y epinefrina, que actúa principalmente en el músculo. La explicación de la ruta en el hígado sería que el glucógeno se transforma por una glucógeno fosforilasa en glucosa 1-fosfato y luego por una fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato, la cual puede ir a las vías de las pentosas, glucólisis, gluconeogénesis, o se puede convertir en glucosa por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa para salir desde el hígado a la sangre y llegar a los otros tejidos que la necesitan. Cabe destacar que en el músculo esquelético no está presente la enzima glucosa 6-fosfatasa, para así poder producir dentro de sí mismo la glucosa. Por ello, la obtiene de su propio tejido en donde ya está fosforilada o capta glucosa libre que le aporte el hígado o riñón. La gluconeogénesis es una ruta metabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos. La vía se relaciona primariamente con la respuesta al ayuno, ahí se activa, y a la alimentación, ahí es cuando se inhibe, en organismo. Los precursores más importantes son el lactato, el cual no es aprovechado por el músculo, por lo que se libera a la sangre e ingresa al hígado para transformarse en piruvato por la lactato deshidrogenasa. Finalmente se convierte en glucosa, la cual puede regresar nuevamente al músculo. Lo que expliqué es llamado también el ciclo de Cori. Otro precursor pueden ser algunos aminoácidos tal como la alanina y el aspartamo, los cuales por medio de reacciones de transaminación se transforman en piruvato y oxalacetato respectivamente. Y por último también está el glicerol, el cual es liberado de la hidrólisis de triglicéridos base al hígado debido a la ausencia de la enzima glicerol quinasa en el tejido adiposo. Aquí en el hígado es fosforilado y posteriormente oxidado transformándolo en dihidroxiacetona fosfato. Estas transformaciones se incorporan a la vía gluconeogénica a nivel del cambio respectivamente. Esta vía metabólica es muy abundante en el hígado y en menor medida en el riñón, ayudando a estos tejidos a mantener los niveles de glucosa en sangre, de modo que el cerebro y el músculo esquelético pueden obtener glucosa para atender sus demandas metabólicas. Es regulado principalmente por tres enzimas. La primera es la fructosa 1,6-bifosfatasa, en el cual se activa por el citrato y se inhibe por la fructosa 2,6-bifosfato. La segunda es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, en la cual es inhibida por el ADP. Y la tercera es el piruvato carboxiquinasa, la cual es activada por el acetil-CoA, inhibida por el ADP.
La relación entre la glucólisis y la gluconeogénesis es la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, producto de estas vías en donde la fosfofructoquinasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa son enzimas que participan en su formación y son reguladas en el hígado por la molécula señal llamada fructosa 2,6-bifosfato, la cual es activadora alostérico de la fosfofructoquinasa junto al AMP y es inhibidora alostérico de la fructosa 1,6-bifosfatasa. La concentración de la fructosa 2,6-bifosfatasa en la célula depende del balance entre su síntesis, la cual es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 2, y su degradación, la cual es catalizada por la enzima fructosa bifosfatasa 2. Esto consiste en el ciclo de futil o de sutrato, en donde las dos actividades enzimáticas forman parte de una enzima bifuncional y por ende es controlada por la fosforilación, o sea que aumenta su cantidad, y desfosforilación o disminuye. Una concentración alta de fructosa 2,6-bifosfato activa la glicólisis e inhibe la gluconeogénesis, y una concentración baja activa la gluconeogénesis e inhibe la glicólisis. Otra relación también es la regulación de la conversión fosfoenol piruvato hasta piruvato. En esta participa la piruvatoquinasa, que es inhibida por el ATP y la alanina y es activada por la fructosa 1,6-bifosfato. Por lo que, cuando hay una carga energética o precursores de glucosas altos, se activa la gluconeogénesis y se inhibe la glicólisis. Ahora pasaremos a ver el metabolismo de lípidos. La lipólisis es un proceso metabólico que consiste en la hidrólisis de triacilgliceroles hasta convertirlos en 3 ácidos grasos y en una molécula de glicerol por cada uno. Esto es a través de la acción de la enzima lipasa que está ubicada en el citosol de la célula. Esto se hace según la necesidad energética de los organismos. Este proceso es clave en la obtención de energía debido a que es precursor de la beta-oxidación, la cual proporciona más del doble del ATP que el obtenido a través de la respiración celular. Ocurre en el tejido adiposo y en los músculos. Sin embargo, el glicerol no se usa en el tejido adiposo debido a que éste carece de la enzima glicerol quinasa. Por lo tanto, va al hígado para formar parte de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos deben activarse antes de poder ingresar a la mitocondria, y esto es posible al unir el extremo carboxílico del ácido graso al AMP, que surge de la degradación de un ATP. Luego, una coenzima A se une en el sitio del AMP y este es liberado, y así el ácido graso se activa. Después, a través del ciclo de la carnitina, el ácido graso puede pasar a la matriz mitocondrial. Este ciclo consiste en la unión del ácido graso con la carnitina a través del extremo carboxílico, debido a la enzima carnitina aciltransferasa 1, lo que provoca la pérdida de su coenzima A, permitiendo así que la proteína translocasa transporte el ácido graso dentro de la matriz. Cuando ya se encuentra dentro de la matriz, la carnitina se libera y se devuelve hacia el espacio intermembrana para volver a realizar el mismo proceso con otro ácido graso, y en el espacio que liberó se vuelve a unir una coenzima A que ya estaba dentro de la matriz. Es importante señalar que la enzima carnitina aciltransferasa 1 es inhibida alostéricamente por el malonil coenzima A, el primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos, lo que evita que estos puedan ingresar a la matriz mitocondrial y puedan realizar la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso catabólico que ocurre dentro de la matriz mitocondrial, en el cual los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA a través de cortes en su estructura para reducir su tamaño molecular. Inicialmente, si el ácido graso saturado tiene un número par de carbonos, se puede cortar su cadena cada 2 carbonos. En cada uno de los cortes participan 4 enzimas: la acetil-CoA deshidrogenasa, que genera una molécula de FAT-H2, la enoil-CoA hidratasa, que es la encargada de incorporar una molécula de H2O, la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que genera un ADH reducido, y la enzima acil-CoA acetiltransferasa tiolasa, que es la que va a introducir la coenzima A en el extremo carboxílico del ácido graso, que se generó cuando se liberó el acetil-CoA, el cual puede participar en la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos, en la síntesis de colesterol, o puede ingresar directamente al ciclo de Krebs. Los FAT-H y los NAT reducidos
sirven para sintetizar ATP a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. En el caso de los ácidos grasos impares, se hace el mismo proceso que los pares, pero en su último corte además forma la molécula de 3 carbonos propionil-CoA, que a diferencia del acetil-CoA, debe sufrir una serie de reacciones para convertirse en succinil-CoA y recién poder ingresar al ciclo de Krebs. Sin embargo, este solo puede ingresar como intermediario y así generar oxalacetato, que se va a unir a un acetil-CoA para formar el citrato que participa en el ciclo. La cetogénesis es un proceso metabólico de degradación de lípidos hasta acetil-CoA para dar lugar a cuerpos cetónicos, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Esto ocurre en condiciones de ayuno prolongado durante 24 horas o más, o en casos donde existe una incapacidad del cuerpo para captar glucosa, como en enfermedades como la diabetes. Al no captar o al no tener reservas de glucosa, se comienzan a usar las reservas de lípidos que se encuentran en el hígado. Este proceso inicia con la formación de acetoacetil-CoA a partir de la unión de 2 moléculas de acetil-CoA. Luego se incorpora otro acetil-CoA para formar el beta-hidroxibetametilglutaril-CoA o HMG-CoA. Se libera un acetil-CoA y se forma el acetoacetato, el primer cuerpo cetónico del proceso. Este acetoacetato se descarboxila originando la acetona, el segundo cuerpo cetónico. Sin embargo, el acetoacetato también puede convertirse en beta-hidroxibutirato a través de la oxidación del NADH a NAD. Los cuerpos cetónicos generados no pueden ser usados por el hígado, ya que no tiene la enzima tiotransferasa, y es por esto que van a entrar a la circulación de la sangre. En el caso de la acetona, como es un cuerpo cetónico volátil, es liberada a través de los pulmones, lo que produce el aliento cetónico en personas que presentan una cetoacidosis grave. En cambio, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato pueden ser llevados a los tejidos periféricos para ser usados como fuentes de energía, o pueden ser desechados en la orina. Los cuerpos cetónicos se vuelven un problema cuando el uso de estos es menor a su producción, causando una acumulación en la sangre que puede indicar una cetoacidosis grave que incluso puede provocar la muerte. La lipogénesis es un proceso que ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo. Es estimulada por una dieta alta en carbohidratos y por la acción de la insulina. Este es un proceso anabólico donde se forman ácidos grasos a partir de acetil-CoA. Ocurre en el citosol de las células del hígado, en el tejido adiposo, riñón e intestino. En este proceso se requiere el uso del complejo enzimático ácido graso sintasa, el acetil-CoA, CO2, ATP y NADH. Ocurre cuando se empiezan a detener los procesos de energía, por lo que el acetil-CoA no se utiliza para la formación de ATP, sino que se une al oxaloacetato y forma el citrato, el que sale al citosol debido a que todas las enzimas del ciclo de Krebs se detuvieron. Cuando el citrato sale de la mitocondria al citosol, actúa la enzima citratoliasa, la cual va a romper el citrato en acetil-CoA y oxalacetato. El acetil-CoA se puede transformar en malonil-CoA a través de la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual es inhibida cuando aumenta la cantidad de acil-CoA debido a que es un regulador alostérico negativo y es activado por el citrato. Así, este puede participar de la síntesis de ácidos grasos en el citosol, mientras que el oxalocetato se puede convertir en malato para ingresar como intermediario del ciclo de Krebs o puede seguir para participar de la formación del piruvato. Regulación hormonal de glúcidos y lípidos. La insulina tiene un efecto de aumento de la captación de glucosa en los músculos y en los tejidos adiposos. Aumenta la síntesis de glucógeno. Promueve la formación del acetil-CoA a partir de la glucosa y la síntesis de ácidos grasos. Aumenta la síntesis de triglicéridos y disminuye la degradación del glucógeno y la lipólisis. El glucagón aumenta la degradación de glucógeno, genera más gluconeogénesis en el hígado a partir de los aminoácidos, el oxaloacetato y el glicerol. Produce una mayor lipólisis en el tejido adiposo, mientras que disminuye la síntesis en el hígado, también disminuye la glucólisis en el hígado y no actúa sobre el tejido muscular, ya que no cuenta con receptores para el glucagón.
La adrenalina tiene un efecto de degradación de glucógeno, produce mayor gluconeogénesis en el hígado, más glucólisis hasta piruvato en el músculo, un aumento de lipólisis en el tejido adiposo, un aumento en la secreción de glucagón, mientras que tiene una menor síntesis de glucógeno y una disminución de la secreción de insulina en el páncreas. Metabolismo de aminoácidos. La degradación de aminoácidos cubre el 10% de las necesidades energéticas a través de los procesos de transaminación y desaminación. En la transaminación, el aminoácido por medio de una transaminasa va a generar alfa-cetoácido y el grupo amino va a ser captado por el alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Las principales reacciones de transaminación son la del aspartato, que entrega un grupo amino al alfa-cetoglutarato y forma glutamato y oxalacetato, el cual puede ir a la gluconeogénesis y formar glucosa o al ciclo de Krebs para formar ATP. Después está la reacción de la alanina, la cual entrega el grupo amino al alfa-cetoglutarato y forma glutamato y piruvato, el cual puede ir a la gluconeogénesis para formar glucosa, transformarse en acetil-CoA para ir al ciclo de Krebs o ir a la lipogénesis. Desaminación oxidativa. El glutamato pierde el grupo amino y se oxida a través de la glutamato deshidrogenasa, formando NADPH y alfa-cetoglutarato. Fijación de amonio. El grupo amino se puede fijar a un glutamato que ya tiene un grupo amino a través de la glutamina sintetasa y generar glutamina, produciendo un gasto de ATP. Desaminación. La glutamina puede liberar un grupo amino por medio de una glutaminasa y formar el glutamato. Las reacciones de desaminación liberan un grupo amino el cual es necesario eliminar, ya que en altas concentraciones de nitrógeno podrían llegar a ser tóxicas para el organismo y por ello se integra al ciclo de la urea. Se une un bicarbonato, 2 ATP y un grupo amino para formar el carbamoil fosfato, el cual se une a la ornitina y forma la citrulina, la cual también se va a unir al aspartato para formar arginosuccinato, que luego se va a romper para generar el fumarato y la arginina, la cual mediante una reacción con agua va a liberar la urea y se va a regenerar la ornitina para seguir con el ciclo. Relación entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. El fumarato formado en el ciclo de la urea a partir del rompimiento del arginosuccinato puede ingresar nuevamente a la mitocondria integrándose en el ciclo de Krebs, en donde se va a oxidar a malato para generar el oxalacetato. En el ciclo de Krebs, el oxalacetato, a través del alfa-cetoglutarato, puede formar aspartato, el cual se va a unir a una citrulina y va a formar el arginosuccinato. De las reacciones de transaminación se producen los esqueletos carbonados, de los cuales hablaremos a continuación. Los esqueletos carbonados se clasifican dependiendo de su destino metabólico. Están los glucogénicos, que van hacia la formación de glucosa, los cuales son el piruvato, oxalacetato, fumarato, succinato y alfa-cetoglutarato, y los cetogénicos, donde su esqueleto carbonado se degrada a acetil-CoA o a acetoacetato para poder convertirse en ácidos grasos o cuerpos cetónicos. Estas dos clasificaciones pueden ir al ciclo de Krebs para obtener energía. Regulación hormonal de aminoácidos. El anabolismo de aminoácidos para formar proteínas es activado por el cortisol T3 e inhibido por la insulina. En cambio, el catabolismo de proteínas para formar aminoácidos es activado por la insulina y la testosterona.
Fuentes de energía metabólica en tejidos. En el hígado se almacena el glucógeno y triacilgliceroles. Utiliza como combustible los ácidos grasos y aminoácidos. Sintetiza ácidos grasos, cuerpos cetónicos y aminoácidos y exporta la glucosa. En el tejido adiposo se almacenan triacilgliceroles, se utiliza ácido graso como combustible, sintetiza triacilgliceroles y exporta ácidos grasos y glicerol. En el músculo esquelético se utiliza la glucosa, los ácidos grasos y en menor medida en cuerpos cetónicos y alfa-cetoácidos, que son productos de la degradación de proteínas. El músculo esquelético también hace glucogenólisis, pero no exporta la glucosa a la sangre. Músculo. En estado de reposo, el músculo consume energía en el mantenimiento del potencial de reposo, bombazo de potasio, y en la conservación del calcio +2 en las cisternas, bombas de calcio. Al entrar en actividad, hay procesos relacionados con la excitación muscular y el giro de los puentes de miocina, por lo que el consumo de energía aumenta notablemente. La fuente de energía que es directamente utilizable en el músculo es el ATP, aunque las reservas de este en el músculo son muy pequeñas. Existe otra molécula que es capaz de almacenar energía. Esta es la fosfocreatina, la cual tiene concentraciones mucho más altas que el ATP y un mayor potencial de transferencia de fosfato. La fosfocreatina puede sintetizar ATP por medio de fosforilación a nivel de sustrato. Cuando el músculo es sometido a un trabajo muy prolongado e intenso, puede agotar las reservas de fosfocreatina. Por lo tanto, debe obtener energía a partir de la combustión de sustancias de reserva o el ATP que le llega por medio de la sangre suministrado por glúcidos, lípidos o proteínas. En condiciones aeróbicas, cuando el músculo recibe suficiente oxígeno a través de la sangre o lo tiene ligado a la mioglobina, el piruvato generado de la glicólisis se puede transformar en acetil-CoA, la cual va a entrar en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, generando 36 ATPs netos. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se va a fermentar. Dos piruvatos y dos NADH se van a fermentación láctica, formando 2 ATP, 2 ácidos lácticos y 2 NAD. Parte del ácido láctico producido pasa a la sangre y es utilizado como sustrato en el músculo cardíaco. En el hígado es metabolizado a glucosa y estimula a los receptores situados en las venas a la salida del músculo, poniendo en marcha una serie de mecanismos para así lograr un mayor aporte de oxígeno y materias primas en el músculo. Si la actividad anaeróbica continúa, el ácido láctico no difunde suficientemente y se acumula en el músculo, bajando así los niveles de pH. Esto provoca un efecto inhibitorio en la glicólisis, por lo que se reduce rápidamente. Y además hay una disminución de la síntesis de ATP. Bajo estas condiciones se presenta rápidamente fatiga y el músculo no puede contraerse. Cambios metabólicos en el ejercicio. La fosfocreatina se agota rápidamente en segundos. Luego vendría la reserva de glucógeno de la glucólisis anaeróbica, que se agotaría en minutos. Comenzaría la oxidación de glucógeno en la glucólisis aerobia, la cual se agotaría en horas. Y finalmente llegaría la glucólisis aerobia del glucógeno y grasas. Existen dos tipos de fibras. Está la fibra muscular roja o de tipo 1, que tiene un alto contenido de mioglobina. Esta utiliza la vía aeróbica, que entrega más energía, pero se utiliza más tiempo para conseguirlo. Están los músculos voluntarios, como el bíceps y el tríceps, y los músculos involuntarios como el corazón. También está la fibra muscular larga, blanca o de tipo 2, que está presente en músculos que desarrollan grandes fuerzas. Esta utiliza la vía anaeróbica, que entrega menos energía
en el menor tiempo posible. Gracias a la realización de este video pudimos entender de una mejor manera cómo se producen las conexiones entre los metabolismos de glúcidos, lípidos y proteínas, los cuales nos entregan la energía necesaria para realizar distintos trabajos biológicos como la contracción muscular, la síntesis de biomoléculas, etc. Sin este tipo de interacciones entre los distintos metabolismos no tendríamos otro tipo de alternativa en la formación de ATP y de distintos intermediarios, y es por este motivo que las relaciones entre ellos son importantes y fundamentales para nuestro organismo.